Vamos a determinar la fuerza magnética para un alambre que transporta una corriente. Entonces recordemos primero que eso implica que el alambre debe transportar una corriente. En este caso la dirección es la siguiente, la que vamos a dibujar acá. Es una corriente constante y nuestro alambre se encuentra en un campo magnético también constante que, como nos muestra la gráfica, va verticalmente hacia afuera de la pantalla. Para determinar el campo magnético, entonces recordemos que, la fuerza magnética, entonces recordemos que la fuerza magnética va a ser igual a la corriente y por el producto cruz L y B, donde este L recordemos que es un segmento, es el vector de longitud que va a tener el mismo sentido que tenga la corriente que se está moviendo dentro de nuestro conductor. Si lo escribimos en términos diferenciales, recordemos que entonces sería I por el diferencial de longitud por B. Y en términos de la magnitud, no en términos vectoriales, sino en términos de la magnitud, tendríamos I de L por B por seno de phi, donde phi recordemos que sería el ángulo que se encuentra entre estos dos vectores, entre L y B. En este caso noten que, dado que el campo magnético sale de la pantalla, vamos a tener que en cualquier punto este vector de longitud y el campo magnético van a ser perpendiculares, o sea que para este caso este seno de phi es igual a 1, de donde la magnitud de esa fuerza magnética, ese diferencial, va a ser I por dl por la intensidad del campo magnético. Ahora, para resolver este caso, entonces noten que tenemos una parte circular y otra parte que es recta. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a calcular para nuestra región circular y luego hacemos otro cálculo para la región que es recta. Para ello entonces vamos a establecer nuestro sistema de referencia, eje X, y vamos a establecer aquí nuestro eje Y perpendicular al eje X. Adicionalmente sabemos que esta región es un arco circular, o sea que tiene un radio determinado, radio R. Para establecer la fuerza magnética, entonces, sobre esa región circular vamos a tomar un diferencial de longitud. Tomamos aquí un segmento de ese arco. Entonces, en este caso, si este es nuestro segmento, nuestro diferencial, vamos a tener aquí un diferencial, que ese vector diferencial pues es tangente en este punto. Lo hacemos pronto un poco más grueso para que se pueda ver. Listo. Este sería nuestro vector de L. Que lleva siempre la misma dirección, entonces que tenga nuestro corriente. Si aplicamos aquí regla de la mano derecha, es decir, con su dedo índice de la mano derecha apunta en dirección de DL, sus otros dedos los cierra hacia afuera, porque hacia afuera de la pantalla va el campo magnético, notará que su pulgar queda apuntando en esta dirección. De modo que esta sería la dirección de la fuerza magnética sobre este segmento. Que podemos darnos cuenta ahí que este vector va a tener dos componentes. De acuerdo a esto tendríamos un componente de fuerza magnética en X y un componente, perdónenme acá, en Y. Si nosotros tomáramos un segmento justo al lado opuesto, tendríamos lo mismo. Miren que si este es nuestro diferencial de longitud, nuestro dl, y hacemos nuevamente regla de la mano derecha, tendríamos en esta región que el diferencial de fuerza nos quedaría en este sentido, también con un componente vertical
y un componente horizontal. La simetría del problema para este segmento circular nos está mostrando que el componente en X del lado izquierdo queda en dirección opuesta que el del lado derecho, de modo que vectorialmente cuando se sumen ellos se van a cancelar, mientras que los componentes verticales están quedando en la misma dirección, o sea que se sumarían. Vamos a tener aquí también este teta viene siendo este mismo, entonces noten que como tenemos esta media circunferencia, teta va a variar de 0 a pi. Listo, entonces como es una cantidad vectorial, vamos a escribir los componentes de esa fuerza magnética en X, viene siendo entonces el diferencial de fuerza por, noten que este lado es el lado adyacente del ángulo, coseno de teta. Y el componente vertical, el componente en Y, sería de F por seno de teta. Este diferencial de fuerza magnética es el que tenemos acá. O sea que esto nos va a quedar igual a I por dl por el valor del campo magnético por coseno de teta. Y para el componente vertical tendríamos I por dl por la intensidad del campo magnético por seno de teta. Ahora, este segmento es un segmento circular. Recordemos que para los segmentos circulares, este diferencial de longitud viene siendo un segmento del arco de esa circunferencia, y el arco de una circunferencia nosotros lo podemos determinar como r de teta. Entonces, reemplazando en cada una de estas expresiones ese diferencial de longitud, pues nos va a quedar I r de teta, la intensidad del campo, pongamos esto aquí en paréntesis para diferenciarlo, por coseno de teta. Y acá igual I r por d teta por b por seno de teta. Ahora, como no queremos hallar el diferencial, sino cuánto vale ese componente, vamos a integrar a ambos lados. De una vez voy a sacar de la integral lo que es constante. La corriente es constante, el radio es constante, la intensidad del campo magnético es constante, y pues dentro de la integral nos va a quedar aquí coseno de teta por d teta, evaluado entre 0 y pi. Y para el componente en Y, entonces nos queda acá, sacamos, perdónenme que lo volví a escribir diferencial, y ya vamos a aplicar la integral. Entonces sacamos la corriente, R y la intensidad del campo, y nos queda dentro de la integral seno de teta por d teta entre 0 y pi. Al efectuar las integrales nos vamos a dar cuenta que esta integral vale 0 y esta integral nos queda igual a 2. Entonces recordemos, voy a mostrarlos brevemente el paso para que lo recordemos. Entonces recordemos que la integral de seno de x es menos coseno de x, y al evaluarla entre los límites 0 y pi, pues nos va a quedar igual a 2. Y para el caso de la integral con coseno, entonces recordemos que la integral de coseno es seno, y cuando nosotros lo evaluamos entre 0 y pi, seno de 0 es 0 y seno de pi es 0, entonces nos va a quedar igual a 0. Por lo tanto, estamos corroborando lo que ya habíamos dicho, y es que el componente horizontal de esta fuerza magnética se están cancelando, porque noten que aquí por simetría vemos que van en direcciones opuestas, mientras que los componentes verticales van en el mismo sentido. O sea que aquí finalmente esta fuerza que nos queda para el primer segmento, que es el de la parte curva, lo podemos escribir como 2 veces I r por b en dirección j. Ahora, para el segmento lineal, pues ahí sí es mucho más sencillo, ¿cierto? Porque aquí igual
Si analizamos solamente este segmento, entonces este va a ser la dirección de DL, y si hacemos regla de la mano derecha, noten que su pulgar va a quedar apuntando en este sentido. Este sería entonces aquí la dirección de esa fuerza. Acá L entre qué punto y qué punto varía. Aquí pues variaría desde, podemos colocar aquí de 0 a L. Por lo tanto, esto nos quedaría de la siguiente forma. Para esta parte, pues la fuerza va a quedar igual a I L por B. ¿Cierto? Ya sabemos que, igual que el caso anterior entre L y el campo magnético, el ángulo es 90, son perpendiculares, seno de pi es igual a 1, o sea que para el segmento lineal la fuerza nos queda únicamente de esta forma. De modo que la fuerza neta sobre todo el segmento es igual a la suma de los dos. 2ir por B, dirección J, más ILB también en dirección J.